Sean todas, todes bienvenidos a este segundo encuentro de nuestra Escuela Regional Afrofeminista Anne Marie Coriolán. Estamos felices, estamos trabajando fuerte entre todos, porque es un espacio que construimos entre todas, todes. Y bueno, hoy damos inicio al primer módulo de la escuela y es un lujazo porque tenemos acá a la maestra Valdecir Nacimiento, quien estará a cargo del primer módulo, perdón. Así que vamos a presentar a Val. A ver, bienvenida. Es un gusto que puedas acompañar este espacio. Es posible que quienes están como participantes cierren los micrófonos y de esta manera, bueno, podemos escucharnos y escucharnos bien. Lilia, no se te escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, fui silenciada. No sé, la anfitriona silenciando a la anfitriona. Es así todo esto. Perdón, lo siento. Sí. Vamos a presentar a nuestra querida maestra a Valdecir Nacimiento, quien está a cargo del primer módulo. Ya todas quienes aquí están saben que en este módulo vamos a abordar lo concerniente a los movimientos y luchas afrofeministas en Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, es esta mujer que tenemos acá, esta mujer tótem que tenemos acá, Valdecir. Voy a leer la biografía que ha tenido a bien compartir con nosotras. Valdecir tiene 63 años, es hija de Josie y Changó. Nació en Los Palafitos de Halagados, en el barrio Uruguay, en Salvador, Brasil. A los 20 años, Valdecir se unió al movimiento negro unificado. En este movimiento participó en la creación del grupo de mujeres del movimiento en 1992. Desde entonces ha dedicado su vida a la lucha contra el racismo, el sexismo y todas las formas de opresión contra la población negra. A los 32 años ingresó a la Universidad Federal de Bahía para estudiar historia. Hoy Valdecir es historiadora y es maestra en educación y contemporaneidad de la Universidad del Estado de Bahía. Ella fue coordinadora ejecutiva del CEAFRO, que es el programa de profesionalización de jóvenes y adolescentes negros de la Universidad Federal de Bahía. También fue consultora del programa de lucha contra el racismo institucional en Brasil, 2006. Superintendente de Políticas para la Mujer en la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial del Estado Federal de Reconsabo en Bahía, espero haberlo dicho, perdón, de Bahía, y profesora suplente en una de las universidades. También fundadora y fue coordinadora ejecutiva de ODARA, que es el Instituto de la Mujer Negra, creadora y articuladora de la Red de Mujeres Negras del Nordeste en Brasil, coordinadora ejecutiva de la Articulación de Organizaciones de Mujeres Negras Brasileñas. Ella integra la Secretaría Ejecutiva del Foro Permanente para la Igualdad Racial y es la coordinadora en Brasil de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora. En 2013, Valdecir fue una de las organizadoras del libro Bullying No, esto es racismo, de masa. En el movimiento de mujeres negras,
ha construido agendas importantes para el empoderamiento de las mujeres negras en Brasil y en la región nordeste. En Odara construyó la Red de Mujeres Negras del Nordeste. ¿Entiende? Julio Negro, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Decía que en Odara, Valdecir construyó la Red de Mujeres Negras del Nordeste, Julio Negro, de la Marcha de Mujeres Negras contra el Racismo, la Violencia y por el Buen Vivir. Valdecir cree en el sueño de libertad y autonomía de la población negra y de las mujeres negras. Bienvenida, querida Valdecir. Es un gusto para nosotras el que puedas acompañar esta escuela y el que puedas participar de esta construcción que hacemos todas. Bienvenida, tienes la palabra, Valdecir. Si es posible que el resto cierre micrófonos. Gracias. Adelante, Valdecir. ¿Está con nosotras, Val? Valdecir. No la estoy viendo. Ah, está. Sí, le he solicitado que reactive el audio. ¿Sí me escuchas, Val? Val, ¿nos escuchas? Pero tiene problemas de conexión, ¿no? Seguramente. ¿Valdecir? Pero está dentro de la sala. Sí. O en Está dentro de la sala y estoy reactivándole el audio también. Ajá. Voy a comunicarme con ella. Bueno, un gusto que estemos aquí. Bienvenidas todas. Bienvenidas todas. A ver si me está. ¿Será posible, Valdecir, que puedas salir y puedas ingresar de vuelta? A ver si tienes permiso, voy a llamarla. Sí, su internet se le ha caído. Nos ha pedido un minuto mientras. Está regresando Valdecir. Sí, en Buenos Aires hoy hubo casi una tempestad y también hubo fallas en todo el tema, al menos donde estaba, en todo el tema de fallos técnicos de conexión masivos. Sí. Ya, y tuve que mudarme de casa. Estoy mudada de casa, en mi caso. Así que no nos extrañe. Bueno, pidamos unas palabras para Miriam, quien está acompañando por la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas este espacio, mientras logra la reconexión, Valdecir. Miriam de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas en el capítulo Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos. Es un gusto tener acá en este espacio tan lindo, en esta escuela, Ana y Carola.
un gran honor para nosotras. Yo, bueno, yo soy de aquí en Bolivia, acá vivo en La Paz, es un poco frío acá el clima y bueno, las abrazo a todas, a todos y muy feliz y contenta y emocionada que estén acá. Gracias por estar. Mientras se conecta Valdecir, si alguna quiere enviar algún saludo, decir enviar algún saludo, alguna opinión, alguna recomendación, los micrófonos están abiertos. Los Mientras micrófonos están abiertos. Sí. y pueden pedir la palabra. ¿Alguien quiere decir algunas palabras? Mientras que... Adelante, Odaimar. Solamente quería hacer un pequeño canto al Eguá, el oricha que abre los caminos, a ver si esto puede fluir. Claro que sí. Muchísimas gracias. Olá, Yeah. boa noite. Olá, boa noite. Llegó. Bueno, Sí, permitamos este canto, Valdecir, de apertura de los caminos antes de que comience Valdecir. Adelante, Odaimar. Luego le pasamos a Valdecir. gracias, Así que muchas gracias bienvenida. por permitirme hacer esto. Bara, olo yuroso que moda, omo ya la wana mama kenya irawo, pues. Obara suayo, chodara, omoya la wana mama kenya, irawo. H. Axé. Axé, axé. Vamos, muy Gracias. bien. Gracias. Maravillosa. Bueno, seguimos adelante entonces con Valdecir. Ahora sí. Vamos con todo. Boa noite a todas. Muitas desculpas. Não temos controle sobre a tecnologia. E a tecnologia vai nos e às vezes atrapalha nossas vidas. Eu gostaria que você, primeiro, agradecer a Rede Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora pelo convite, parabenizar a rede pela construção da escola, porque entendemos que a escola tem um papel importante no processo de formação, de conexão e de ampliação e fortalecimento das nossas lutas. Então, é um prazer imenso ser a convidada para fazer essa abertura, né? Primeiro tema da noite da escola nessa formação. Eu gostaria que você pudesse colocar minha apresentação para que eu possa ir acompanhando. Con mucho gusto, Valdecir, de inmediato. Está me escutando bem? Todas? Sí, perfecto, todo bien, Valdecir. Graças. Estamos perfectamente. Eu vou falar sobre as lutas e a história das mulheres na América Latina a partir do olhar do Brasil, né? A partir do que nós, no Brasil, estamos construindo historicamente, e vou citar algumas das mulheres importantes na América Latina e no Caribe, em determinados momentos históricos, considerando que a minha outra companheira que vai dividir esse tema vai se debruçar mais especificamente sobre as mulheres nos outros países da América Latina e do Caribe. Eu começo... Pode passar a lâmina. Eu começo agradecendo que a escola Anima Melri Coriolã é uma escola em homenagem a uma das nossas companheiras de luta, né? São muitas as que nós perdemos na caminhada ao longo do tempo,
mas pelo papel importante que ela teve nessa construção da luta transnacional, né? Da luta internacional. Eu gostaria que a gente pudesse partir do princípio, quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, eu sinto que nós temos uma história muito longa sobre a luta das mulheres negras na América Latina, no Caribe e na região, e nós ainda não tivemos a capacidade de sistematizar toda essa luta. E no Brasil, nós, como forma de reconhecimento de tudo que foi feito, nós costumamos dizer que nossos passos vêm de longe, de muito longe, mas a caminhada ainda é longa para nós mulheres negras, né? Isso é uma fala, uma chamada de uma companheira que é Jurema Werneck, que muitas de vocês devem conhecer, mas afirmar que nossos passos vêm de longe é também entender que fomos muitas nessa luta para que nós chegássemos até aqui e para que nós estivéssemos aqui essa noite caminhando, né? Muitas, nós somos e movidas pela força de todas essas mulheres que nos antecederam. E como marco para eu trabalhar com vocês esse processo, eu gostaria de iniciar falando de Teresa de Benguela, que foi a líder do quilombo de Quariterê, que é um quilombo numa região central do Brasil, em 1750 até 1777. Por que eu estou destacando Teresa de Benguela nessa nossa reflexão? Primeiro, porque Teresa de Benguela ela dirigiu, né? Ela dirigiu aqui no Brasil um movimento de libertação contra a escravidão do seu povo, e esse movimento ele teve grande destaque nessa luta, né? Eu gostaria que você passasse as próximas lâminas para mim. Teve um grande destaque, porque esse símbolo de liderança foi quem a presidente da República, em 2015, Dilma Rousseff, reconheceu como liderança, e é em homenagem a ela que nós celebramos também o 25 de julho no Brasil, né? Teresa de Benguela. Você poderia passar a próxima lâmina, por favor? Teresa de Benguela é uma dessas mulheres que tiveram essa grande importância para a nossa luta. Pós Teresa, nós podemos identificar que nesse momento, nesse processo da escravidão, nessa conjuntura política da América Latina, não só o Brasil teve destaque de muitas mulheres, né? Nós vamos ter Suzanne Saint-Blair, que foi uma soldada que lutou no Haiti, de 1791 a 1804. Nós vamos ter Virgínia. E é bom a gente pensar que você não vai encontrar em nenhum processo de luta as mulheres negras fazendo apenas uma ação. Elas vão estar engajadas e envolvidas em diversas ações. Você tem Virgínia, que vai ser a primeira escritora uruguaia e que vai participar, né, de um processo em Montevidéu em 1908, mas nós vamos ter no Brasil também Esperança Garcia, que é uma mulher negra que vai ser considerada em 2015, depois da nossa marcha, como a primeira advogada brasileira. Esperança Garcia, ela era uma mulher escravizada, foi separada de sua família e de seus filhos, e ao ser separada da sua família e de seus filhos, foi vendida para outro engenho, e de lá ela vai fazer uma carta, ela vai escrever. Esperança Garcia era alfabetizada, e ela vai fazer uma carta para o governador da província do Piauí, solicitando que o governador tomasse posição em relação aos maus tratos que ela e que as crianças
e que as pessoas negras sofriam naquele engenho no qual eles trabalhavam, que era mais do que a exploração do trabalho, era um conjunto de violências a que essas mulheres foram submetidas. Então, para além de Esperança Garcia, nós tivemos Maria Vitória Santa Cruz, que era uma dramaturga, né, uma artista peruana, que em 1922 se destacou e construiu processos no Peru, e também Ardélia Laia, que vai ser uma grande ativista da educação, uma grande ativista, vai liderar os sindicatos e lutas, inclusive participou de luta de enfrentamento, a luta, né, pela libertação do movimento do Sindicato de Professores, e integrou o Partido Comunista e dirigiu Forças Armadas de Libertação Nacional na Venezuela. Então, para a gente pensar essa diversidade que eu tentei buscar nessa apresentação, é para a gente ter a dimensão de como as mulheres negras elas estavam, mesmo no período escravocrata, que elas estavam submetidas, algumas, ao sistema escravocrata, elas não se furtaram de se rebelar e de se organizar no sentido de levantar-se contra aquela ordem colonial. E vale destacar que o Brasil colônia, assim como outras regiões das Américas, o momento inicial utilizado pelos negros para saírem daquela condição, que foram várias as formas que as mulheres negras e os negros buscaram para se conviver, né? Para viver naquele sistema escravocrata no qual nós vivíamos. Se eu estiver falando rápido, vocês podem pedir para falar mais devagar. Pode passar a próxima lâmina. Pensando, Itzel, pode passar a próxima lâmina. Itzel não, Marie Ferrer, sim, isso. Ô, gente, desculpe porque eu fico tentando saber se vocês estão compreendendo ou não o que eu estou falando. Depois desse marco da participação dessas mulheres, eu vou trazer uma das formas de organização que as mulheres negras no Brasil e na América Latina utilizaram como formas de resistência e como formas de fortalecer a religião, fortalecer a sua cultura. Muitos lugares do Brasil e da América Latina, essas estratégias se deram a partir de celebrações com a Igreja Católica. Que em alguns lugares eles chamam do sincretismo religioso, em outros lugares a gente chama de africanização das manifestações católicas, né? Da Igreja Católica. No Brasil, especificamente, a gente chama de africanização. E essas estratégias eram formas de você não só, ainda dentro do sistema escravocrata, não só você poder estruturar a manutenção da cultura e das tradições, como também foi fundamental para o fortalecimento e manutenção das religiões de matriz africanas, especificamente no Brasil, né? Especificamente no Brasil. Vale ressaltar também que as irmandades, elas não só estiveram organizadas em função de juntar recursos para comprar alforria, mas também foi a partir dessas irmandades que as mulheres negras se organizaram para se levantar contra o sistema escravista, contra o domínio colonial. No Brasil, uma dessas irmandades, né, que só foram várias irmandades só de mulheres, né? A exemplo da Irmandade da Boa Morte, por exemplo, que em 2020 completou 200 anos, então a Irmandade da Boa Morte tem 203 anos. Nós estamos hoje, ontem, dia 16 de agosto, iniciando as festas em torno da Irmandade, porque essa Irmandade ela não só tem a responsabilidade de
juntar recursos para assegurar uma boa morte para as pessoas negras, mas também para a libertação de pessoas escravizadas, como também para ajuda no cuidado com a saúde, como também para ajuntamentos pelas revoltas que aconteceram, as revoltas populares que aconteceram na Bahia, no Brasil, contra a monarquia portuguesa. A revolta dos malês, a revolta dos búzios, a luta, todos os processos de luta de enfrentamento ao Brasil colônia, essas irmandades de mulheres estiveram organizando estratégias de fortalecimento das associações, fortalecimento das famílias, responsabilidade pelos sepultados e por missas. No século XIX, elas já vão demonstrar mais ativas na vida política e social. Elas ultrapassam esse lugar, né? Pode passar as duas próximas lâminas, elas já ultrapassam esses lugares, elas vão estar engajadas na luta pela independência do Brasil, como engajadas na luta antes da independência, da independência do Brasil, que vocês sabem que o Brasil ficou independente de Portugal entre 1822 e 1823, e a abolição da escravidão só foi ocorrer em 1888. Então, só em torno de 60 anos, 60 e poucos anos depois, é que o Brasil, depois do Brasil independente de Portugal, só 60 anos depois é que o Brasil vai abolir a escravidão. E entendam que essas mulheres e homens negros escravizados participaram de todos esses processos de luta e de expulsão dos portugueses do nosso país. Entretanto, eles não tiveram a mobilização do governo, a convocação do Estado, era uma convocação que todos seriam livres, negros e indígenas escravizados seriam livres depois da independência, mas a independência aconteceu e essas populações permaneceram escravizadas até 1888. Então, vocês vão ver que é quase 60 anos depois que eles vão abolir a escravidão no Brasil. Eu estou chamando a atenção, é bom a gente entender essas lutas de resistência e de fortalecimento coletivo do povo negro, basicamente vinculado às mulheres negras, porque esse processo não só estava articulado com a reconstrução de uma memória da diáspora, como é nesses processos que a gente vai conseguindo compreender que, ao falar da luta, ao falar do feminismo negro, ou seja, ao falar da luta pela libertação do povo negro, ao falar na perspectiva do feminismo negro, nós vamos encontrando todas as brechas ou um conjunto de ações que concretiza, que dá concretude ao que nós hoje chamamos de feminismo negro ou lutas afrofeministas. Porque nenhuma delas perderam de vista a questão de gênero, mas não uma questão de gênero dissociada do racismo e dissociada das outras formas de opressão que ocorriam na sociedade. Saindo do período escravocrata, já no século XX, eu queria destacar 3 mulheres negras que foram de extrema importância para nós, mulheres negras, no Brasil. Né? Eu queria começar com Antonieta de Barros. Antonieta de Barros era uma mulher negra de Santa Catarina, Florianópolis, uma das cidades mais brancas do Brasil. Ela é filha de lavadeira, mas aos 21 ela estudou, aos 21 anos de idade ela funda o primeiro curso particular, Antonieta de Barros, destinado à alfabetização de crianças. Em 1920, ela iniciou atividade no jornalismo, onde produziu textos
fundou e dirigiu o jornal A Semana em Florianópolis, isso já em 1922, 27, dirigiu periódicos, todas as crônicas de Antonieta de Barros, principalmente aquelas ligadas às questões de educação, crítica aos desmandos políticos, a condição da mulher e o preconceito racial. Então, Antonieta de Barros teve um papel fundamental e ela vai ser a primeira parlamentar mulher de Florianópolis, isso na década de 30, e ela vai ser a primeira parlamentar negra do Brasil, a primeira mulher e a primeira parlamentar negra no Brasil. E aí a gente precisa entender como é que essa mulher consegue, numa sociedade tão racista como a brasileira, e particularmente como os estados do sul do país, que são os estados de maioria branca, ela consegue se projetar e, estrategicamente, ela vai conseguir se eleger a primeira deputada estadual negra e a primeira deputada mulher no Parlamento de Santa Catarina. E ela vai representar a Frente Feminina e, no poder, enquanto mulher negra, ela vai defender a educação e ela vai ser quem vai, em Santa Catarina, inaugurar o Dia do Professor. Ela vai consolidar uma data, um projeto de lei que consolida a data do Dia do Professor na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que depois isso vai se expandir pelo Brasil, né? Presidiu a Assembleia Legislativa. Essa mulher negra que estudou, que vem de um processo de escolarização, vai ser diferente da experiência de Laudelina dos Campos Melos. Laudelina dos Campos Melos, ela vai nascer em 1904, em Minas Gerais. Ela vai ser filha de empregada doméstica e ela vai criar o primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil. O primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil é de 1936. E Laudelina, ela já apontava diferente, né? De forma diferente de Antonieta de Barros, ela já identificava com indignação o racismo dos patrões, a exploração, as condições péssimas do trabalho doméstico. Ela já vinculava a relação do trabalho doméstico com uma continuidade das relações que se tinham nas senzalas e nas casas grandes. Então, é importante destacar que você tem aí, no início do século XX, né? No início do século XX, mulheres negras fugindo da regra e conseguindo pautar a questão do racismo. E o que é que a gente pode perguntar, pensando no Brasil? Por que o feminismo hegemônico branco, por que as mulheres brancas nunca fizeram referência à existência dessas mulheres negras, e não foram mulheres que estiveram escondidas da participação política? Essas mulheres, elas tiveram representatividade e elas tinham uma ação concreta na sociedade. Como é que você não conseguiu trazer no debate do feminismo e entender no debate do feminismo a luta dessas mulheres, né? O papel que essas mulheres cumpriram na construção e estruturação do Estado brasileiro? E, para finalizar, em relação a outra mulher super importante, e eu vou disponibilizar para vocês o material, vou disponibilizar para vocês textos e artigos sobre essas mulheres. Carolina Maria de Jesus, que ela nasceu também em Minas Gerais, ela era periférica, ela era uma catadora de papel, ela era uma mulher que catava lixo, né? Ela vivia numa favela, ela catava lixo, mas ela era uma poetisa, né? Ela virou escritora, poetisa. Ela dizia assim: há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá: isso é mentira, mas as misérias são reais. Então, Carolina, ela tinha um olhar
extremadamente crítico para as formas como nós vivíamos no Brasil. Carolina não deixava passar, né? Porque ela era uma mulher que tinha 3 filhos, saiu de Minas Gerais para morar numa favela no Rio de Janeiro, e essa mulher comeu o pão que o diabo amassou, como diz aqui no nosso país. Carolina, ela vai dizer, tem pessoas que aos sábados vão dançar. Eu não danço. A bobagem é ficar rodando para aqui e para ali. Eu já rodo tanto para arranjar dinheiro para comer. Isso é uma mulher, no meado da década de 60, né, do século XX, criticando as condições e o racismo que se vivia no nosso país. Pensando nessa trajetória dessas mulheres, né? E para finalizar a fala de Carolina, ela chamou minha atenção quando ela diz: quando o homem decidir reformar a sua consciência, o mundo tomará outro roteiro. E é para a gente dar conta de como a fala dessa mulher é uma fala com consequência, é uma fala... Eu também acho que nós precisávamos de tradutor, porque não é... Para vocês é ruim, para mim é péssimo, porque eu fico insegura se vocês estão, de fato, entendendo ou não o que eu estou falando, tudo que eu estou falando, né? Carolina vai nos brindar, né, com uma leitura crítica aguçada, e ela vai escrever Quarto de Despejo, que é uma publicação que vai sair em 1960. Quarto de Despejo é uma publicação que vai fazer a crítica ao racismo, uma crítica dura ao racismo, e vai escancarar a violência do racismo sobre a população negra e, particularmente, sobre as mulheres negras. E ela vai escrever peças de teatro, ela vai disparar. Carolina de Jesus, em 2015, completou 100 anos, e nós fizemos uma grande mobilização nacional para a reedição dos livros que Carolina tinha publicado na década de 60, de 1960, por aí, né? Eu penso que eu queria consultar vocês se eu parava aqui, porque a gente poderia abrir para fazer o debate. Eu não sei se já tem 40 minutos que eu estou falando, porque a segunda etapa, que é pensar as mulheres na contemporaneidade, trazendo o recorte aí de Lélia Gonzalez para até os dias atuais, eu vou deixar para o dia 22. O que eu quero dizer é o seguinte: para vocês perceberem que, com as diferentes narrativas do ativismo negro latino-americano, uma nova perspectiva para a mobilização do feminismo negro latino-americano tem crescido, né, a partir desse olhar nosso para as mulheres que nos antecederam. É fundamental olhar para elas, para a gente entender que não estamos inventando a roda, para a gente entender que esse olhar crítico, sagaz, essa indignação, essa perspectiva do levante estava perto, esteve sempre muito próximo. Esse olhar, né? Quando Carolina diz... tem uma frase de Carolina fantástica que ela diz assim: quando eu descobri que era poeta, eu fiquei alegre e fiquei triste, porque era tanta criatividade, ou seja, ela tinha tanto para falar. Isso é, no mínimo, pensar nós, mulheres negras, né? Como nós temos um olhar diferenciado, como nós temos uma perspectiva política e ideológica que se diferencia dos demais grupos sociais, considerando o lugar que nós estamos e considerando os processos históricos que nós experienciamos, né? Os processos históricos que nós vivenciamos, só nós vivenciamos. Então, ele dá para a gente aí
um olhar das pessoas como nós, que estamos nas franjas do sistema, nas franjas do poder, dá para a gente uma capacidade muito rica do ponto de vista de olhar a sociedade em que vivemos e de apresentar proposições para um novo modelo de sociedade onde nenhuma dessas mazelas, nenhuma dessas violências possam continuar. Eu queria feedback, eu queria saber se Sí, é possível. Gracias, Val. Sí, es importante, voy a dejar de compartir acá en este punto y para abrir los micrófonos, porque es Isso. importante que interactuemos, especialmente porque en este momento tuvimos dificultad para tener traducción simultánea, pero creo que entre todas y entre todos podemos hacer aportes, especialmente para caracterizar ese momento histórico en el que nos ha situado Valdecir Nascimento, que nos ha traído a activistas, a políticas, a escritoras negras, a mujeres que vienen de mujeres negras que no se consustanciaban con los movimientos de los feminismos, tal y como están concebidos y como están también suficientemente teorizados, explicados, referidos, que no registraban o representaban las experiencias de las mujeres negras. Entonces, por aquí hay apertura de micrófono. Lourdes Martínez ha levantado la mano. Si nos permites, Val, nos autorizas a escucharnos y a debatir y a discutir entre todas, a preguntar y a ir construyendo entre todas, ¿no? Porque más allá de incluso alguna barrera idiomática, nuestros códigos, nuestros signos, nuestros símbolos, son nuestras voces, son una, ¿no? Y superan el tema de las barreras de lo idiomático. Tienes la palabra, Lourdes, bienvenida. Hola, buenas noches, compañeras. Valdecir, agradecerte esta presentación, realmente ha sido muy rica, pero compañeras de la organización, levanté la mano para pedirles que por favor vean de solucionar el tema de la barrera idiomática. Digo, más allá de que pueda haber entendido o no a Valdecir, habían muchas compañeras en el chat reclamando no entender, pidiendo ayuda, pidiendo que Valdecir hablara más lento. Yo no quise interrumpirla, pero considero que ustedes desde la organización sí debieron hacerlo. Y como hoy es nuestro primer módulo, y descuento, por supuesto, la buena voluntad que tenemos todas, pero había compañeras que no podían seguir el hilo de lo que Valdecir decía, más allá de que después buscar la presentación y demás. Y como vamos a tener otras compañeras a lo largo de estos 3 encuentros que vamos a tener, y tal vez haya otras compañeras que hablen en portugués o en otro idioma, estaría bueno poder dar solución al tema de la traducción simultánea que a veces el Zoom tiene y que no sé de qué depende. Así que les agradezco, como se los dije en el chat, que en este primer momento hayamos tenido la oportunidad de que Valdecir nos acompañara. De vuelta, Valdecir, agradecerte la presentación, pero tratemos de darle alguna solución a la situación de quienes no entienden el portugués, ya sea porque quien pone hable más lento o porque se habilite la traducción en simultáneo. Gracias. Gracias. Também para... Agradecida, Lourdes, agradecida. Gracias, Lourdes. Fica difícil. Adelante, Valdecir. Para mim, que estou fazendo a exposição, fica difícil, pois eu sei que vocês não falam português, e eu tento falar de forma mais simples para imaginar que vocês vão compreender o que eu estou falando. Mas é preciso tradução.
Gracias Valdecir y gracias Lourdes. Hay una compañera por acá que está ofreciendo hacer traducción, es Ana María. Así que le agradecemos un montón a Ana María. Y bueno, podemos articular con ella, con Ana María, y vamos a darle la palabra a Ana María que está pidiendo aportar. Adelante, Sí, Ana realmente, María. sí, muy buenas noches. Sí, realmente era decir que podía apoyar. No soy una experta, no soy traductora experta, pero sí, creo que sí que puedo apoyar. Así que estoy a la disposición. Creio, Ana Maria, que o próximo dia 22 você poderia nos ajudar na tradução. Eu posso encaminhar o material com antecedência para você e você ajudar na tradução. Sí, Valdemir Gracias. pregunta que si para el próximo día 22 estaría en la disponibilidad de apoyarles con la traducción. La respuesta es que sí. La Gracias respuesta es a que ambos. sí, y ella entonces me enviaría el material antes o nos coordinaríamos para enviar el material antes. Mis disculpas por no proponerme antes, pero como no sabía la metodología que iban a utilizar, no quería tampoco retrasar pero sí. Gracias. De una podemos empezar, Ana María, es decir, que hagas el ida y vuelta. Ya tuvimos a una compañera de Haití y entonces hacía los cortes para que Daphne hiciera la traducción, hacía unas intervenciones cortas y hacía la traducción. Es decir, no nos íbamos a salas donde había traducción simultánea en salas para portugués o salas para español, sino que nos quedamos en una única sala y desde allí se hizo la traducción con intervenciones más cortas. Así que bueno, agradecida, y eso lo podemos implementar ahora mismo y te agradecemos un montón. No es un tema de logística, debo decirlo, es un tema de un poco de recursos. Así que bueno, gracias por la paciencia de todas y todos. Permíteme y vamos a darle la palabra a Mireya y luego a la doctora Alicia. ¿Es posible? Sí, tengo una pregunta, pero aparte de eso, yo pienso que creo que se está grabando, ¿no? Así que tal vez se pueda Así con es. posterioridad entregar eso ya con traducción abajo, ¿no? De la grabación, ¿sí? Yo pienso que yo entendí porque como ya estoy acostumbrándome en la reunión de la coordinación, entendí bastante a Valdecir, porque Valdecir habla rápido igual que yo. Entonces sí, pero la entiendo, ya estoy hablando más portugués. Muito bem. Valdecir, cuando tú hablas, bueno, veo las personas que tú, las personalidades que tú hiciste referencia en esta lucha por los derechos de la mujer que se hacía aún sin autoidentificarse feminista. Yo creo que eso ha sido realidad en algunos de nuestros países, incluso en los nuestros, ¿no? Que aquí en Panamá sí hubo un partido feminista en la década del 20, ¿no? 20-25, sí, década del 20. Entonces, pero quería preguntarte cómo fue entonces surgiendo ya el feminismo ya más consciente, ¿no? En Brasil, de acuerdo a lo que ustedes tienen registrado como feminismo ya internalizado en las luchadoras por los derechos de la mujer. Nosotras acá teníamos también a la señora Marta Moro, que luchó por muchos derechos de la mujer, pero ella no se consideraba, no se había declarado, nunca se declaró feminista. Bueno, pues no quiero decir porque no lo, ¿cómo se llama? No lo abrazaba, pero bueno, era un momento de la época, ¿no? Era la pregunta, si en qué momento ya inicia ya con el feminismo allá con
clara conciencia del mismo. Eu considero, Mireia, que a década de 80, final da década de 70, para o início da década de 80, foram momentos muito importantes para a abertura da mente das mulheres negras em Brasil para a consciência de feminismo. Porque neste momento que saímos da ditadura militar, muitas organizações surgiram, muitas organizações, e nós, mulheres negras, ficamos submetidas ao movimento feminista hegemônico e ao movimento negro. Ou seja, todas as questões relativas às mulheres dizia respeito às mulheres brancas e todas as questões relativas aos negros dizia respeito aos homens. Então, nós ficamos encurraladas entre essas duas lutas. Então, chegou o momento que nós tomamos consciência de que quem fazia o trabalho político cotidiano, todos os dias, éramos nós. Então, nós precisávamos romper com esses dois segmentos que nos oprimiam. Então, na década de 80, começa o levante das mulheres negras saindo dos movimentos mistos, dos movimentos feministas brancos e dos movimentos mistos negros. E aí é que nós vamos começar a ganhar fôlego e entender qual era a nossa luta e buscar as referências de lutas, porque no Brasil nós somos 59 milhões, nós somos a maior parte da população brasileira, nós, mulheres negras. Então, não fazia sentido nós estarmos na subalternidade desses movimentos. Então, a década de 80 vai ser fundamental, vai ser muito importante para a consciência política das mulheres negras em relação às lutas, porque no Brasil as lideranças religiosas, todas mulheres, religiosas de matriz africanas. No Brasil, nas revoltas, como a revolta do Mingau, a revolta dos Búzios, a greve negra, quando você vai para a historiografia, sempre tem mulheres negras que se destacaram na luta contra a escravidão. Então, não fazia sentido. ¿Entendeu, Mireia? Le pido a Ana María si puede Sí. hacernos un resumen y si va a decir, nos puede dar unas respuestas más cortas en las siguientes para que Ana María pueda entonces también traducirnos. ¿Puedes hacerlo, Ana? Sí. Adelante. Valdemir dice que realmente surgió ese feminismo negro en Brasil en la década de los 80, cuando las mujeres empezaron a tomar un poquito más de conciencia. Salían de la dictadura y luego de la dictadura empezaron a formarse diferentes movimientos. Você pode... Tá certo. Você me pode... Entonces, cuando se termina la dictadura, empezaron a darse algunos movimientos, pero estos movimientos tenían características hegemónicas y que representaban la hegemonía blanca o la que estaba vinculada a solamente los hombres. Entonces no había, las mujeres negras empezaron a tener esa conciencia de que las luchas políticas tenían que hacerlas ellas mismas. Isso. Entonces que en todos los movimientos y en todas las, digamos, los cambios sociales que se estaban dando en ese momento, se veían a lideresas, especialmente lideresas religiosas, que eran negras.
Entonces, estas lideresas son las que van tomando conciencia y van dando forma al movimiento en Brasil. Ella también mencionó la revuelta Domingao, que no sé qué es, y otras situaciones que se dieron también permitieron el fortalecimiento de ese feminismo ahí en Brasil. E, Ana, só mais uma coisa, só mais um aspecto. Nós íamos para os encontros feministas brancos e fazíamos o nosso encontro dentro do encontro feminista. Nós íamos para o encontro de movimento negro e juntávamos as mulheres negras dentro dos encontros de movimento negro, no movimento misto. Isso foi ganhando força e nos deu capacidade de romper com os dois. Dice que fue un movimiento mixto y que ese movimiento pues iba ganando fuerza. Isa, você fala do movimento negro ou você fala do movimento branco, então, a mistura dos movimentos? Nos dois movimentos, Ana. Quando acontecia encontros feministas, nós íamos para os encontros feministas. Cuando había encuentros feministas, entonces iban a encuentros feministas, ok. E nós fazíamos o encontro de mulheres negras dentro do encontro feminista. Y entonces hacían encuentros de mujeres negras dentro de esos encuentros feministas. E juntávamos as mulheres negras dentro dos encontros mistos de homens. E isso foi fortalecendo nós Y outras. también juntaban a las mujeres negras dentro de esos movimientos de hombres. Gracias, Ana. Vamos a darle la palabra a Odilia, organista Mora, que ha pedido la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy interesante lo que nos expone aquí Valdecir, de resaltar el papel que han tenido las mujeres negras en los movimientos, en la lucha por reconstruir, como dice, por reivindicar nuestra historia, nuestra cultura. Como lo acaban de decir, somos mujeres que desde aquí podemos ir reconstruyendo nuevamente nuestros espacios, desde tal vez por nuestras pequeñas actividades como mujeres negras, podemos ir construyendo poco a poco. Yo lo hablo desde el movimiento de México. Acá también ya hay mujeres que ya van, o sea, están construyendo también, están aportando a la lucha del feminismo negro. Y bueno, yo agradecerle a Valdecir, yo no sé portugués, pero yo le agarré ahí yo le agarré la onda más o menos, y felicitarla, la verdad, y me quedo con esto de nosotras como mujeres negras ir reconstruyendo nuestra historia, reivindicando nuestra historia. Muchas gracias. E uma questão importante é que algumas mulheres não tinham coragem de falar nos encontros feministas e nos encontros mistos. Então, nós fazíamos encontros só com elas, onde nós podíamos escutar e conversar e explicar. Então, foi um processo de reconstrução, de fortalecimento da identidade, fortalecimento do coletivo e reconhecimento das lideranças que nós tínhamos perto de nós. Ana. Un punto importante es que algunas de las mujeres no tenían el coraje para hablar y que entonces lo que se hizo fue que se motivó a realizar encuentros con ellas, muchos más cercanos, para darles ese espacio, esa zona de confianza y que pudieran pues sentirse a gusto. Y también dentro de esos espacios reconocer los liderazgos de cada una de ellas. Disculpa, Ana, aquí hay, Valdecir, hay preguntas aquí en el chat
Susana Matute dice, ¿cuáles son las características que hacen la diferencia del feminismo negro? Quais são as características? Claves que hacen la diferencia del feminismo negro. Nós não, a questão de gênero não é a única fonte que nos alimenta na nossa leitura do que é a autonomia e independência das mulheres negras. Nós compreendemos que o racismo interseccionado com o machismo e interseccionado com as diversas opressões é que nos mobiliza para nos levantar. Então, não é o conflito com os homens ou com o patriarcado, solamente o patriarcado, que nos mobiliza, mas todas as outras formas de opressão que se interseccionam com esse patriarcado, porque são eles que nos subalternizam e nos oprimem. Como mulheres, como negras, como quem está na região, no sul global. São outros os elementos que nos oprimem. Então, não nos libertaremos só se a gente rompe com o machismo, com as opressões de gênero, mas todas as formas de opressão. Essa é a fundamental. Sí. Bueno, Valdemir dice Ana, que perdón, ¿puedes decirle, perdona, puedes decirle a Val, traducirle, si es posible que sus respuestas intenten ser un poco más cortas, a ver si haces la traducción poco a poco. Gracias, perdón. Eu acho que ele entende muito mais espanhol. Bueno, ella comenta que las características claves que diferencian el feminismo negro es que la cuestión de género no es la única fuente que lo alimenta, sino que todas estas opresiones que hay, como el racismo interseccional, el marxismo, el conflicto con el patriarcado, todas estas formas son las que movilizan realmente. No hay una restricción, sino que incluye todo eso que pueda subyugar a las mujeres negras. É muito difícil responder curto, pois tem muitas coisas que determinam os processos. Y es difícil responder, dar una respuesta muy corta, porque para explicar ese proceso. Muy bien. Tiene la palabra la doctora Alicia Esquivel Rodríguez. Adelante, Alicia. Bueno, me escuchan, espero que sí. Lo primero es agradecer a Valdecir muchísimo su presentación. Y creo que en parte me parece fantástico que podamos tener compañeras que puedan traducir y también intentar entre todas, cuando no hablamos el mismo idioma, de hablar un poquito más lento, y entonces con eso creo que podemos resolver porque estamos en la misma vibra. Solamente dos cositas. Una, un poco, bueno, levantar a nuestra querida Virginia de Salas, porque realmente, según tenemos entendido, fue la primera mujer afro en publicar un libro en toda América Latina. Así, ¿no? Creo que el pregón de Marino Mele, que fue el primer libro, y después hizo otro más que no me acuerdo cómo se llamaba, creo Cárceles de Amor, algo así, que publicó ella. Y en realidad ella también, si bien no se le conoce una actividad muy clara, fue una mujer muy política que planteaba ya el tema del racismo estructural. Sí. Y José.
Gracias, doctora Alicia. Creo que se frizó. Sí, 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 además has estudiado si estas mujeres desde algún lugar, porque son muy paralelos los movimientos, incluso la participación de las mujeres en esta última ola en el 80, acá en Uruguay pasó muy similar en Brasil, nada más que quizá nosotros partíamos mucho más del tema de los partidos políticos, ¿no? Que en su momento los partidos de izquierda planteaban una sola contradicción, y de los movimientos afro fundamentalmente llevados adelante por varones, o sea que también en esa cosa de las intersecciones donde estamos nosotras, ¿no? Pero decirte si tenés conocimiento, si estas otras mujeres de mediados del siglo XX, si tuvieron alguna conexión, si hubo alguna forma de que ellas se relacionaran. Y un plus nada más, que estoy muy de acuerdo como planteaste muy rápidamente el tema del feminismo negro, digamos. Yo te quiero agregar solamente que estoy de acuerdo contigo. Creo que igual el patriarcado nos pisa, pero nos pisa desde otro lugar, que no es el de las que plantean las mujeres no negras, no afro, y creo que nosotras somos profundamente antirracistas, antiimperialistas y anticapitalistas, porque esos son los elementos brutales de opresión que tenemos las mujeres negras en todo el mundo, diría yo. Entonces, nada, te dejo la pregunta y ese aporte, y muchísimas gracias por tu presentación. Ana, em relação... Ela... Sim, pode falar, Ana. Eu não... Pode falar. Não, eu não entendi tudo. Você pode ver. Sim. Ela estava falando da Virgínia Brindes de Salas, e ela estava falando de todas as coisas boas que ela tem feito. Mas ela tem uma pergunta e ela quer saber se outras mulheres tinham alguma conexão dentro do movimento. Si estas mujeres, si estas mujeres que estamos hablando de mediados del siglo XX, tuvieron alguna conexión de alguna manera, porque los movimientos se vienen dando en forma similar en los diferentes países. Y también lo que pasó en los 80. Eso es por un lado mi pregunta. Y la otra, que aporte a tu definición el tema de que somos antiimperialistas, fundamentalmente, además antirracistas, antiimperialistas y anticapitalistas. Sim, compreendo que somos, por isso que essa perspectiva de outro modelo de sociedade somos nós que carregamos, porque esse modelo de sociedade capitalista, imperialista, racista, não tem espaço para nós, nos mata todos os dias, nos matam nossas famílias, nossa mentalidade, nossa intelectualidade, eles nos matam o tempo inteiro. Por isso, pensamos num novo modelo civilizatório, num novo projeto de nação, onde, inclusive, nós possamos pensar de forma mais interseccional, transnacional, para fora dos nossos países, né? Num diálogo mais completo. Mas, Alicia, a partir do panafricanismo, é que eu identifico conexões das diversas mulheres e homens negros na nossa região, com trocas de conhecimentos sobre a realidade de cada país. E creio que o fortalecimento também do feminismo negro vai ter a ver com esse diálogo panafricanista,
que dá conta de pensar que as mulheres negras têm desempenhado um papel fundamental para a existência do povo negro. Anterior a isso, pensando especificamente no Brasil, se eu vou pensar no processo de luta do Haiti, nos acordos de Dessalines com os revolucionários das Américas, ele vai cumprir o papel no sentido de propor que haja lutas, e qualquer luta que ocorra no território seja uma luta que libere os negros da escravidão. O Brasil... Un momento, Valdemir. Sí, un momento. Ajá. Es que yo bosquecé que me está hablando. Sí, Valdecir cuenta que este modelo capitalista, imperialista, realmente no incluye a las mujeres negras y no las toma en cuenta y no tiene espacio realmente para nosotras. Y que por eso se propone un nuevo modelo, un modelo de nación y un modelo que permita un pensamiento más interseccional. La conexión que ella ve con las diferentes mujeres que han estado, pues, digamos, como punta de lanza en el movimiento, ella habla ella lo ve desde la perspectiva del africanismo, como la conexión que hay. ¿Sí? ¿Africanismo? Panafricanismo, perdón. Y que ella lo identifica como la conexión que ellos han tenido y donde se empieza a intercambiar conocimientos y se crea como un espacio de diálogo. Entonces, habla de Haití y ahí fue que nos quedamos. Você estava falando de Haití e você estava dando mais informações de Haití. Antes do panafricanismo, só a ação de Dessalines no Haiti, com a revolta, né, o levante no Haiti em 1804, mais ou menos, por aí, 1790, é que ele vai sugerir, Ana, que os revolucionários que correram o território da América Latina pudessem, e Caribe, pudessem libertar todas as pessoas em situação de escravidão. Mas o Brasil não permitia nenhum diálogo nem conexão das pessoas negras brasileiras com nenhum outro território. Houveram alguns encontros e diálogos entre Brasil e África, mas muito, muito, muito frágil. Muito frágil. Né? Tem aí proibição em lei, legalmente era proibido negros entrarem no Brasil no século XX, no século mais ou menos isso, no século XX, e as notícias, as informações eram proibidas de entrar no Brasil. Nós somos o país mais negro fora de África, e eles temiam que nós pudéssemos nos levantar. Habla como ejemplo de Haití, la revuelta del 1804, donde empezaron a darse esos movimientos libertarios, pero que en la parte de Brasil estaba prohibido todo lo que tuviera que ver con ideas de liberación y de libertad, que estaba prohibido por ley. Entonces, y que también estaba prohibido por ley y que como Brasil es el país que tiene más población negra fuera de África, pues la contingencia era muy grande y por eso, pues, digamos que la restricción era mucho mayor para impedir eso, por el temor que eso producía a los que gobernaban, ¿verdad? Y se beneficiaban de esto. Uh-huh. Acho que isso mesmo.
Sí, así es, eso mismo. Excelente. Tiene la palabra sobre el capitalismo, hay tanto que decir, igual que sobre el panafricanismo y sobre ese contrato que está proponiendo por ahí la doctora Alicia Esquivel. Tal vez hay que mirar un poco hacia el panafricanismo porque tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, cómo los pueblos negros del continente votan al capital, votan al neoliberalismo en temas electorales, ¿no? Y bueno, y entonces hay como una especie de contradicción entre eso que debería ser o deberíamos hacer y después los actos y las acciones más específicas, cotidianas, concretas, que nos sitúan del lado del opresor histórico. El capitalismo es la deriva histórica del sistema esclavista colonial, del sistema, bueno, eso para debatir. Pero está por ahí Tania, quien levantó la mano, Tania Pierre. Adelante, Tania. Muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer a Valdecir también, muy interesante todo lo que dijo. Me interesó mucho ese punto que habló sobre la necesidad de sistematizar todas las luchas. Es claro que nuestros contextos en cada lugar, yo soy haitiana, son diferentes, tenemos un tronco común efectivamente, pero bueno, nuestras especificidades históricas son muy diferentes. Yo el cuestionamiento que me hago es que muchas de las luchas que se han llevado por las mujeres para su emancipación, muchas mujeres, por ejemplo, en el contexto haitiano, no se identifican como feministas y por lo tanto, pero sus luchas por mejorar las condiciones de vida, por la emancipación, son claramente feministas en esencia. Entonces, mi pregunta, por un lado, es cómo, bueno, es un desafío, no creo que haya una pregunta de se va a hacer así, así, sí, pero sería una reflexión de cómo poder sistematizar todas esas luchas de nuestras mujeres afro en todos los lugares. Esa es una primera reflexión que me gustaría compartir con Valdecir, conocer su opinión. Y en cuanto a lo que dijo Susana y Alicia del feminismo negro y todo, o sea, yo lo que retengo es que en esencia lo que nos diferencia es que hay dos dimensiones que nosotras como mujeres negras tenemos. Primero somos mujeres y somos negras, y luego somos negras y somos mujeres. O sea, no, son dos dimensiones que llevamos puestas. Entonces pienso que ese es un elemento fundamental del feminismo negro. Y bueno, ya ahí nos podríamos meter también con todos nuestros antecedentes históricos como sociedades coloniales, etcétera. Pero bueno, ese es otro debate muy interesante donde hay mucha tela y mucha reflexión que hacer. Gracias, me quedo aquí. Y un pequeño comentario más, pero esto es del punto de vista logístico. Pienso que desde el punto de vista de la metodología, cada vez que se hace una traducción hay que multiplicar el tiempo por 2. Entonces, no sé cómo se puede hacer para que sea más dinámico si las compañeras que intervienen hacen pláticas un poquito más cortas, así la traducción puede ser más corta y el debate, porque si no, se nos multiplica el tiempo por 2, el tiempo de la intervención más el tiempo de la introducción. Aquí le paro. Muchísimas gracias. Eu concordo com a Tânia em relação à questão do que é que estrutura a perspectiva do feminismo negro. Esse fato de ser mulher e negra determina o nosso processo histórico, a nossa experiência histórica ela é diferente. Então, é isso que o feminismo negro quer dizer. No es posible. Ella dice que está de acuerdo contigo, Tania, de esa interrelación de ser mujer y ser negra, y ser negra y ser mujer, y que eso también determina mucho el desenvolvimiento. E dizer para a Tânia que eu considero que o grande debate atual é que o Fórum Permanente
de afrodescendentes tem trazido em relação à reparação passa por um debate em torno da memória. E eu acredito que nós podemos nos oportunizar desse fórum no sentido de que há que se recuperar as memórias históricas dos processos organizativos e das mulheres negras como um ponto de inflexão importante para discutirmos reparação. Para mim, seria uma proposição importante para nós, nesse contexto do debate, não só isso, mas nesse contexto do debate em torno da questão das reparações e do Fórum Permanente. Inicialmente, né? Sí, bueno, Valdecir comenta que hay un debate, el debate actual que hay en diferentes foros, que habla del tema de las reparaciones y que ella lo ve desde el punto de vista de recuperar las memorias históricas de ese proceso para poder hablar de incluirlo dentro del debate, esas memorias históricas. Para sistematizar as lutas das mulheres negras. Eu acho y así sistematizar las luchas de las mujeres negras. Caminho. Natasha Jiménez tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todas. Primero agradecer la clase de la maestra Valdecir, que más allá de las barreras idiomáticas, yo creo que lo importante es lo que pudimos recatar y construir entre todas, y sobre todo el debate que se generó. Yo retomo dos cosas importantes. Cuando hablaban del condicionamiento que tiene el sistema capitalista y la deuda que tiene con nosotras las mujeres negras, y también pongo el ejemplo de otras experiencias donde se ha tratado de transformar y construir una sociedad distinta y donde todavía aún desde esa perspectiva también hay deudas eternas con las mujeres negras. Yo vengo de un lugar de Cuba, que es una isla, con todo lo que condiciona ser una isla, donde en un momento determinado se intentó transformar la sociedad capitalista por otra mejor, y en ese proceso de transformación quedamos también nosotras las mujeres negras en deuda, porque por un lado se reivindicaron los valores de las mujeres, y por otro lado se habla del racismo, pero del racismo más bien en función de los hombres, y quedamos todo el tiempo nosotras invisibilizadas. Y yo creo que desde hace muy poquito la toma de conciencia y de aporte a los movimientos feministas se hacen desde la cuestión más irreverente y en contra de la formalidad que impone el sistema que existe en Cuba, con sus pros y sus contras. Pero me parece una experiencia muy particular que se sale un poco de lo que acostumbramos a conocer en otras latitudes o en otros territorios por los condicionamientos que tiene la propia historia de Cuba y el contexto político, social y económico que circunda a la isla. Y sobre todo porque a mí me pasa, y es algo que les quiero compartir, que yo me reencontré y me reconocí, y que eso es terrible y muy triste tener que compartirlo, en mi reivindicación como mujer negra fuera de Cuba. Cuando me pude contactar con otros movimientos y otras referencias de mujeres, pero más bien de Latinoamérica. Y eso habla un poco de no solo la invisibilización que tiene que ver por la condición de isla, sino también porque hay un sistema que también nos falló a pesar de su intento de transformarnos y de quizás pretendernos darnos un lugar. Entonces le transmito eso porque también un poco rompe quizás con el desconocimiento que existe con relación a lo que está pasando en Cuba, y que también es una experiencia muy particular y que a mí me resulta a veces muy lejana de cuando las escucho a ustedes, pero desde todos los lugares posibles. Y entonces en ese sentido les quiero un poco también para que lo tengan también en cuenta en el debate, que hay mujeres en Cuba y fuera de Cuba que estamos haciendo como un proceso ahora un poco más detrás de todos los que van ustedes, aunque parezca mentira.
y les quería también aportar eso para aprender, y que el aporte y lo que estoy escuchando hace mucho bien, y como hablo me permite estar no tan sola fuera de Cuba y tampoco no tan sola en el lugar donde elegí vivir ahora, que es Argentina. Así que les agradezco a todas por verlas y escucharlas. Gracias. Gracias, Natasha. Natasha, só pequeno comentário. Nós tivemos a experiência no Brasil, na Bahia, de conhecer e viver com um cubano negro chamado... eu agora esqueci o nome dele. E ele teve um papel muito importante para falar como o racismo em Cuba teve um papel determinante, né, na segregação das pessoas negras, que essa revolução cubana é uma revolução na perspectiva da esquerda branca, porque não é possível você guardar, esconder o racismo às pessoas negras. Não é possível você fazer uma revolução nas Américas sem levar em consideração a diversidade cultural, étnica, racial. E Cuba, como os partidos de esquerda na América Latina, tenta fazer isso conosco todos os dias. E é óbvio que não daria certo. É óbvio que não daria o resultado esperado pelas populações negras. E isso é algo que nunca nos enganou. Está mais vinculado às pessoas da esquerda branca, né, que a gente chama aqui da esquerda branca, porque é uma esquerda que é racista também, né? Como Lula, e todas as pessoas dizem assim, Lula é maravilhoso, venha viver em Brasil com Lula para saber. Não é Bolsonaro, mas também é a mesma coisa de Fidel Castro e a família Castro é Cuba, né? É óbvio que não queremos determinados modelos, mas tem modelos também que não nos contemplam, né? Que é mais propaganda. Desculpa. Bom. Ana María. Sí, ella comentaba que conoció una persona, un cubano, en un lugar de Brasil que se llama Bahía, y que él hablaba de la importancia del racismo y el papel que tuvo el racismo dentro de la Revolución Cubana. Ella comenta de que no es posible una revolución si no se toma en cuenta esta diversidad de etnia y racial, y que lamentablemente la izquierda blanca es racista y perpetúa ese racismo, y lo vemos en algunos líderes que pues perpetúan el que se continúe, el que no se reconozca, ¿verdad? Esos líderes negros, y mencionaba a Lula, mencionaba a Bolsonaro, y que también los hermanos Castro en Cuba fueron parte y han sido parte de perpetuar esa negación de las personas negras dentro de la revolución cubana. O nome do cubano é Carlos Mu. Ella dice que el cubano se llamaba Carlos Lu. Mu. Ok. Gracias, Val. Gracias, Ana María. Tiene la palabra Silvina Nieto, Uruguay. Hola, buenas noches para todos, para todas, para todes. Bueno, la verdad, muy contenta de estar en este momento histórico. Estoy totalmente agradecida a ambas, a quien nos está haciendo este enlace, y a quien está haciendo este conversatorio, y a todas las compañeras que han hablado. Bueno, yo quería irme al año de 1888. Nosotros acá tenemos un tema de transfronterización, porque el contingente africano cruzaba para tierras uruguayas. En ese momento tan terrible, histórico, nosotros en 1830 había
una parte que estaba solucionada del tema de la esclavitud. Y nosotros nos hibridamos con los africanos y con los indígenas de acá de Salsipuedes. De hecho, mi historia familiar, yo soy una de las personas que soy híbrida, así como otro contingente más de afroindígenas. Y es cierto que tenemos 3 pilares. Nosotros construimos nuestra parte religiosa sobre el africanismo. Pudimos, a través de nuestras ancestras, tomar una parte religiosa que nos permitió tomar una lucha mucho más aguerrida y, consecuentemente, de la parte también política. Yo quería decir, si esto de tener un legado, una herencia y una ancestralidad, a nosotras hoy día, acá, a todas nosotras, nos convoca y nos ofrece y nos permite hacer ese planteamiento, ese enfoque de tener otro método, una metodología para cambiar el curso de la historia. Creo que para mí es una gotita indispensable esto que está sucediendo en un mar de cosas que como muchas se sienten perdidas. Pero acá, en esta balsa, en este barco que no es el negrero, es nuestro barco, construido y construyéndose. Así que un abrazo y muchas gracias. Alafia Moyuba, París. Y la pregunta era, ¿tendremos que trabajar con las generaciones de hoy? Yo hoy me encuentro con 46 años en esta vida, en este hoy. Y creo que la juventud afro, la juventud afrodescendiente, hay que apuntalarla para transmitirle esos valores de nuestras mazumbas, porque acá tuvimos una antecesora que es nuestra, que se llamaba Mazumba Peña, que fue la que trajo el africanismo a Uruguay. Sí, hay una comparsa que es como una cuestión artística, pero también cultural y de resistencia, que se llama la Mazumba, acá en el Cerro Montevideo de Montevideo, Uruguay. Entonces, hay que construir un lazo para estas generaciones, para que este propósito siga, continúe. Muchas gracias, saludo para todas, un abrazo gigante, Moyuba Alafia, y que todo salga de la mejor manera por nuestras ancestras, por nuestro legado y por nuestras herencias. Ana, ou Valdecir, se... Valdecir, você entendeu? Sim, entendi. Eu creio que ela não faz uma pergunta, né? Ela faz vários, não é isso? Ela tem uma pergunta. Tem? Qual? Sim, ela quer saber como vamos trabalhar com a juventude hoje. Como transmitir as temáticas com a juventude. A juventude precisa vir junto conosco, estar junto conosco, nesse processo de construção, porque nós estamos fazendo um movimento que é um movimento de resgate, de afirmação, né? Resistência, resgate e afirmação. Então, os jovens, as crianças, precisam vir junto conosco, porque é nessa construção coletiva, nessa construção intergeracional, é que nós vamos possibilitar que os jovens continuem na luta, afirmando uma luta emancipatória por liberdade e por outra forma de vida. Bem breve agora. Sí. Necesitamos trabajar, nosotros necesitamos trabajar con la juventud, juntos con nosotras, en este movimiento de rescate, resistencia y afirmación, para poder lograr construir de manera colectiva y para que ellos puedan tener las herramientas de continuar la lucha. O sea que tiene que haber una integración y trabajar de la mano con la juventud.
Gracias, Val. Ana, tiene la palabra Alejandra Ejido. No, estaba analizando lo que estaban conversando ahora. Buenas noches y mi agradecimiento y un gusto. Natacha, me emocionaste. Yo soy cubana y vivo en Argentina. Y yo me entero de que soy negra por dos ejemplos muy fuertes en mi vida. Probablemente tú eres más joven y no te debes acordar, pero mi mamá era actriz de radio y en Radio Progreso tuvo una importancia tremenda, pero hacía novelas de radio y corriendo siempre iba y nos montábamos en un taxi o lo que fuera. Y cuando decía al taxista, por favor, acá a la derecha en Radio Progreso, el hombre se viraba. Eso yo lo viví de niña miles de veces. Usted es la de la novela de radio, pero es negra. Ahí mismo Elvira pagaba y me sacaba volando de aquel taxi. Después estudio teatro y por cosas raras de la vida hago un programa que no sé si recordarás, que es Para Bailar, con lo cual me convertí en la negra de Para Bailar y no pasaba de 23 años. Tremendo lo que viví. O sea, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Bueno, del tiro yo odio la televisión porque para buscar en 1980 una base para mi color de piel, me lo terminaron regalando mis compañeras del conjunto de danza que viajaban. No estar en el lugar es una manera de vivir la otredad, en mi opinión, injustamente, porque no tenía herramientas. Pero ya ahí sí, por la experiencia de Elvira y por la mía, sabía que era negra, que era la otra. Era eso, y creo que esto tiene que ver con lo que muy bien decía la profesora, y tiene que ver con esa democracia racial y esa frase de Martí, hombres más que negro, más que blanco y más que mulato. No es verdad, no es verdad. No es lo mismo ser negro que blanco que mulato, es distinto. Bueno, era eso lo que quería aportar. ¿Você entendeu? Entendi. Yo quería aprovechar antes de Mireia continuar. Voy a compartir por el chat. Hay un podcast que se llama... Bueno, hay un podcast que habla de todas esas figuras negras que hay en Latinoamérica y lo habla contando la historia de una manera muy personal. Y este podcast siempre le preguntan a la persona cómo esa persona descubrió que era negra. Y creo que es una pregunta que debemos hacernos. ¿En qué momento te descubriste negra? Entonces, nada, quiero invitarles a reflexionar de eso. Creo que lo he visto. Creo que yo he visto esto que tú explicas, ¿sí? Creo que lo he visto en algún momento. Se los voy a pasar por el chat, pero se los recomiendo y también les exhorto a preguntarnos eso. ¿En qué momento nos reconocimos como negras? Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Ana María. Le damos la palabra a Mireia. Adelante, Mireia. Me pareció, estoy así como quien dice, muy motivada por los encuentros, ¿no? Fíjese que nosotros para analizar cómo ha sido la expresión del movimiento de las mujeres negras, tenemos también que recordar
que somos nuestros ancestros y nuestra formación muchas veces ha tenido una estrecha ligación con la presencia colonial en nuestros países, que no simplemente se fue con la ida de los barcos, sino se ha quedado en todas las estructuras que existen en nuestros países. Y por eso cuando nosotros hablamos de el surgimiento del movimiento de la mujer negra, no es que las negras no participaban en los movimientos feministas en su época, pero no eran visibilizadas también. Fíjese que en Panamá, yo siempre lo digo, por el caso de, y otras, porque he ido investigando, de Felicia Santizo, por ejemplo. Hay otra que era obrera también, que de pronto se me pasa el nombre, y ella fue parte del equipo fundador del primer Congreso Feminista en Panamá, que fue en el año 1923. Entonces, se le menciona por otras cosas, pero no se le mencionaba como parte de ese equipo que fundó el Partido Feminista y que trabajó para el Congreso Feminista en Panamá. Entonces, ya desde allí, ese era blanquear todo ese esfuerzo, invisibilizar el esfuerzo de la mujer negra en todos esos movimientos, ¿no? Producto del racismo imperante en cada uno de nuestros países. Entonces, yo creo que tenemos que llamarnos a seguir investigando qué pasó con la mujer negra que estaba en esas épocas, que aportaron mucho en nuestros países, no solamente en la construcción de nuestros países, sino en el logro y el impulso de derechos, que no fueron, ¿cómo se llama?, divulgados, no como su participación. Hay que ver eso. Entonces, por ejemplo, partiendo de los esfuerzos incluso de la red, dado el esfuerzo de la red en Beijing, en el consenso de Montevideo y otros eventos internacionales, la red logró, a pesar de las contradicciones que había, impulsar la agenda de las mujeres y la agenda de las mujeres negras. Eso es importante señalarlo porque es producto de lucha. Nosotros, cada uno de nuestros países, por ejemplo, en Panamá no había un planteamiento así ya con mayor fuerza de mujeres negras feministas. No es que no estábamos en el movimiento feminista, sino que estaba oculto la presencia y por eso nosotras decimos que no hay que callarse en ninguno de esos movimientos. No hay que permitir que se nos siga invisibilizando. Me parece que es una cosa que tenemos que tenerla como tarea permanente. Es decir, ser necias y no ir necias, ¿no? Porque eso implica que tenemos que estar presentes en cada uno de esos movimientos para que se involucre en nuestra agenda. Porque nosotros siempre peleamos y hemos estado, por ejemplo, en eventos internacionales y hay las feministas tradicionales, hay las feministas de todo tipo de feministas, pero que nos catalogan de necias, pero sí meten sus agendas, ¿no? Con la necedad que nos critican. Entonces tenemos que tener fuerza, tenemos que trabajar en alianza, en unidad donde nos encontremos, ¿no? Yo me encontré en Chile había dos compañeras negras, la otra venía como por los gobiernos, pero de todas maneras hicimos una causa común, pero tenemos que actuar así, buscar esa alianza en lo interno de estos movimientos. Y a pesar de eso, pues se invisibilizó nuestra propuesta, para que veamos que hay en el feminismo también hay racismo. No el concepto feminista, me refiero en el movimiento feminista. Hay racismo y de lo peor. Entonces, eso implica, lo que quiero decir es que esa lucha hubo mujeres, incluso que dieron hasta su vida contra el racismo, contra la dictadura, etcétera, ¿no? En Brasil, como en otros países, pero eran invisibilizadas y tenemos que ir trabajando, y creo que eso lo están haciendo las compañeras, lo han hecho las compañeras, movimiento fuerte en Brasil, tremendo, de la mujer negra, y
ahí recopilando en cada uno de nuestros países con los ejemplos que hay de la historia de la mujer negra en nuestros países. Que no solamente tiene que ver con la lucha por la democracia, por los derechos, sino en la construcción del país, incluso en Panamá, en la construcción del canal, ¿no? En muchos aspectos de la construcción del canal y de la economía de nuestros países. Entonces yo quería señalar eso nada más, y también quería decir otro aspecto, es que en el tiempo colonial se cooptó la conciencia de la población afrodescendiente, se cooptó. Es decir, la población, los migrantes, las poblaciones originarias de África, incluso de las Antillas, bueno, eran originarios de África, fueron cooptados por los colonialistas, aprovechándose también de la labor, digamos, genuflexa o entregada o de la iglesia. Yo no diría, bueno, sino que eran parte de toda esa estructura. Entonces, quisieron borrar todas esas tradiciones, toda esa espiritualidad originaria de África. No lo lograron, pero lograron un poco, diríamos, a apaciguar, yo no sé, la rebeldía, aunque yo ver un negro o negra sin rebeldía es bien difícil, por la lucha que enfrenta cada día. A pesar de todo eso que hicieron, no pudieron doblegar a la población afrodescendiente. Somos gente con mucha capacidad, también con mucha alegría, a pesar, yo no estoy de acuerdo con algunos conceptos que se usan en el mundo, digamos, de los organismos internacionales, con que nosotros somos gente como frágil, ¿no? A las poblaciones como vulnerables. Yo diría, me voy a decir una palabra, un carajo de vulnerables. Si hemos resistido, nos enfrentamos. Las mujeres nos enfrentamos, fuimos parte del cimarronaje, haciendo 10.000 cosas que había que hacer para poder avanzar contra la esclavitud. La mujer estuvo allí. Entonces, ¿cómo es que somos vulnerables si estamos en resistencia y en resiliencia? O sea, no aceptemos ese término en ningún lado, que somos vulnerables. Sí nos vulneran nuestros derechos, que es otra cosa. Pero hemos resistido por esa capacidad de lucha también, y digamos de maniobrar en el medio del mar, como Yemayá. Es lo que quería señalar. Gracias, Mireya. Vamos a darle la palabra a Valdecir y vamos a agradecerle luego también a Ana María. Val nos hace un cierre de cada una de estas participaciones, de estos aportes. Queremos, bueno, presentar las disculpas por los inconvenientes en materia de la traducción. Y bueno, ya contamos con Ana María, quien se ha ofrecido maravillosamente a acompañar el proceso de traducción. Voy a dar una información más bien operativa y de logística, y hace Valdecir el cierre. El próximo martes conectamos a través del mismo enlace para dar continuidad a este módulo 1 que continúa a cargo de la maestra Valdecir Nascimento. Nos acompañará Ana María en la traducción, ya la comprometemos. Nos han preguntado si podemos enviar el enlace del documental que ha recomendado Ana María Legado, de Mabel Lara, de la periodista colombiana Mabel Lara. Vamos a enviar a los correos electrónicos este enlace. También vamos a enviar enlaces para que tengan acceso a esta grabación y a la primera del encuentro pasado. Así que bueno, en los próximos días estaremos informando enlaces para que puedan revisar estas grabaciones y bueno, pensarnos juntas. Agradecemos la paciencia, agradecemos el apoyo, el respaldo y seguimos trabajando y construyendo juntas. Tiene la palabra Valdecir para dar un cierre a este encuentro. Gracias. Também quero agradecer a todas as mulheres, irmãs, companheiras que ficaram disponíveis esta noite para me escutar.
Quero só dizer para a Mireia, elas continuam nos invisibilizando. O feminismo branco, hegemônico, continua negando a nossa existência. Nós estivemos com proposta no Cairo e em Beijing, e nós estamos celebrando 30 anos de Cairo, 25 anos de Beijing, e nada das propostas que nós fizemos apareceram nesses lugares. Então, elas continuam nos invisibilizando e têm a ousadia de nos convidar para escutá-las, para repetir as mesmas bobagens que elas estão falando há 30, 40 anos e nos ignorando. Eu tenho pouca paciência para elas, porque compreendo o prejuízo e a violência que cotidianamente elas reproduzem com seu racismo em relação a nós outras. Agradecer a escola, pedir desculpas pelas limitações e dificuldades linguísticas e afirmar que nós estamos no caminho certo e precisamos perseguir cada vez mais essa perspectiva libertária e emancipatória para as mulheres negras, para o povo negro na diáspora. Obrigada. Boa noite. Bueno, agradecerles a todas y todos por su disponibilidad de estar aquí y por estar aquí presentes en cuerpo y alma. Quería, Val, pues, dar continuidad al comentario de Mireia, indicando que todavía se continúa negando nuestra existencia y que muchos de los acuerdos que se han realizado y de las participaciones que se han tenido en otros espacios, todavía se continúan ignorando las propuestas que se hacen de parte de las mujeres negras. Y para eso está la escuela y están estos encuentros que nos ayudan a continuar en ese buen camino para seguir pues persiguiendo, digamos, esa libertad y ese reconocimiento que merecemos. Val también pide disculpas por las limitaciones que tuvimos en el día de hoy, las limitaciones con el idioma, y muy agradecida pues de acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Ana. Muito obrigado, Ana. Hoy hicimos resistencia, nos dice Nandi. Abrazo para todas, mujeres. Abramos las cámaras para que nos veamos así, poderosas, hermosas, en resistencia y reexistencia. Abrazo, mujeres. Hasta el día martes. Recuerden que conectamos con el mismo enlace. Igual les enviamos correos para recordarles. Feliz noche para todas. Obrigada. Feliz Obrigada. noche. Bom fim de semana. Hasta luego. Obrigada, Val. Pase lindo. Beso. Adiós, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Valdeci, grande abraço. Obrigada pela sua aula. Gracias. Hermosa despedida, hermosa despedida. Hermosa despedida. Abrazo, Mireia. Abrazo, Valdecir, de Honduras. Abrazo para todas. Adiós. Buenas noches. Qué hermosa despedida con sus rostros y sus voces. El de todas nosotras. Abrazos, abrazos, mujeres. Adiós. Felicidades. Buenas noches a todas. Buenas noches para todas. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Que descansen muy bien. Igual para ustedes.